Ya nos acompaña aquí en el estudio de los desayunos a 24 horas en Guayaquil el ministro de Finanzas, Richard Martínez, a quien quiero darle los buenos días y la bienvenida. Gracias por estar acá, ministro. Buenos días, Liz. Muchas gracias por la invitación. Nos sorprendió esta mañana un fuerte temblor. Sí, y bueno, a la audiencia un saludo, esperando que todos estén bien. De los reportes iniciales que tenemos, no hay afectaciones graves a nivel nacional. No soy el vocero indicado, pero correcto, he estado en contacto con los ministros y secretarios de Estado justamente en varios canales de comunicación de redes que tenemos, y gracias a Dios, salvo algunos daños particulares, no hay más allá de este susto. Así que a la ciudadanía pedirle que se mantenga informada por las fuentes oficiales y obviamente también mi solidaridad con las personas que han tenido que pasar este susto. Creo que todos lo pasamos. Todos. Sí. Luego de estos 3 movimientos que sentimos en esta mañana en algunos puntos del país, pues bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que se dio a conocer en las últimas horas, y son estos acuerdos con los organismos multilaterales de créditos que permitirán que el Ecuador reciba $10.279 millones a 3 años plazo para ser pagados en 30 años y con un interés que va entre el 2 y el 5%. ¿Cómo toma el gobierno este espaldarazo que ha recibido de parte de estos organismos después de años de haber sido considerados como un país incluso irresponsable en cumplir con sus compromisos y pagos? Gracias, Liz. Creo que usted ha dicho lo más importante, más allá del monto, que es muy valioso, de la tasa, que sin duda es también inédita, este gesto de confianza de los multilaterales en términos de la credibilidad que está reconstruyendo el Ecuador, creo que es lo más valioso. ¿Por qué? Porque veníamos de 10 años de un gasto excesivo, de pérdida de confianza y de credibilidad en los mercados internacionales, en los organismos multilaterales, rompiendo relaciones con socios estratégicos, y hoy el mundo y la comunidad internacional regresan a ver al Ecuador con ojos diferentes. Eso es importante porque mejoran, en este caso concreto, las condiciones de financiamiento, pero sobre todo porque va a abrir más oportunidades para que haya más inversión y al final del día más empleo para los ecuatorianos. El programa, tal como está estructurado, está relacionado al plan de prosperidad, que es el que nosotros hemos venido promoviendo en su implementación desde el año pasado. Y ese plan de prosperidad tiene 4 ejes, pero hay 2 que son extremadamente importantes para los ecuatorianos. El primero es la generación de empleo productivo y el segundo, la protección social a los más vulnerables. Es decir, que cualquier decisión que tomemos no afecte a los que menos tienen, sino que deba ser una decisión que promueva el empleo, que promueva el crecimiento, que promueva la prosperidad. Pero ahí precisamente cuando el presidente Lenín Moreno hizo este anuncio, habló de muchísimas cosas. Él decía que habrá dinero, trabajo, empleo, más casas para todos, ayudas técnicas para personas con discapacidad, que no se descuidará al adulto mayor, que habrán jóvenes que tendrán pues la garantía de poder acceder a un trabajo, que aparte se trabajará en puertos de Manaví y Esmeraldas. Nombró una serie de obras, pero quizás no se podría caer en ofrecer más de lo que se puede llegar a cumplir igual con el dinero que se va a recibir, ministro. No necesariamente, Liz. ¿Por qué? Porque muchas de estas obras están programadas dentro del Plan Anual de Inversiones y otras son lo que se conoce como obras de arrastre, que tenían ya su periodo de ejecución desde el año 2018, otras desde el 2017, pero lo importante es que con estas fuentes de financiamiento activas para el país, nosotros podemos programar de mejor manera los desembolsos para que estas obras no se paralicen. Entonces, estamos programando, por un lado, efectivamente ya las transferencias para ese tipo de obras, de mantenimiento algunas, de inicio de construcción en otras. Estamos también en estos días mejorando los pagos con los proveedores, y el dinero que viene justamente de apoyo de los multilaterales, un dinero que está relacionado básicamente con el gasto social, con el incremento del gasto social, y dentro de los recursos que se han planteado, lo anunciaron ayer los multilaterales, hay un buen colchón, si uno quiere, para expandir el gasto en protección social, en protección a los más vulnerables. Pero como usted decía, se ha dividido prácticamente en estas 2 partes y así lo dieron a conocer, también el pago a proveedores. ¿Cuál va a ser el porcentaje que se va a destinar precisamente para hacer más expedito ese pago, y cuál el porcentaje que se va a utilizar para cubrir todos estos proyectos o solventar o apoyar a todos estos proyectos más bien de inversión social? Sí, mire, importante decir que estos recursos que van a llegar al país no es que están destinados al pago de proveedores. Esto es muy importante tenerlo claro. Es que la certeza de contar con recursos a lo que va del año nos permite organizar y estructurar de mejor manera la tesorería y la caja, de tal forma que podamos ya empezar con los recursos que tenemos actualmente
a igualar los pagos a los proveedores. Entonces, por ejemplo, el año 2018 todavía hay pequeños empresarios de economía popular y solidaria, microempresarios que tienen deudas o que el Estado tiene deudas con ellos en términos de proveeduría. Todo eso vamos a limpiar al menos hasta el día lunes, pequeños, micro, medianos empresarios de economía popular y solidaria. Eso es bueno, ¿por qué? Primero, porque reactiva también la economía. Segundo, porque nos ponemos al día con muchas pequeñas empresas que han tenido complicaciones en su operación y que también tienen fuentes de trabajo detrás de ellas. Y luego, porque en la operación misma del Estado, el hecho de tener proveedores impagos puede complicar esa operación en términos de servicios públicos. Entonces, es una decisión importante en varios frentes. Y luego, en el tema de los desembolsos, de los 10.200, cerca de 6.700 son recursos de libre disponibilidad, que nosotros los vamos a priorizar en el gasto social, y el otro porcentaje, cerca de 3.500, van atados a proyectos que son proyectos de inversión de largo plazo, que están varios de ellos en el Plan Anual de Inversiones. Ahora, los 4.600 millones de dólares que se recibirían este año como primer desembolso, ¿a qué irán destinados específicamente? Básicamente a inversión y a gasto social, Liz. Eso es lo que hemos planteado nosotros como una necesidad del país. Pero hay proyectos específicos ya decididos o escogidos para invertir este crédito. O sea, los proyectos están en el Plan Anual de Inversiones, pero en términos de concepto, de programas, está en el Plan Toda una Vida, Casa para Todos, está también todo el esquema de protección social del bono de desarrollo humano variable, el bono Joaquín Gallegos Lara, es decir, toda la red de protección social que tiene el gobierno nacional, y también los servicios de educación, servicios de salud, para que los ecuatorianos puedan acceder a ellos sin ningún inconveniente. Ese es el tema más sensible en el cual tenemos que poner los ojos y la atención, y por eso es que con Naciones Unidas hemos acordado que se instale una especie de observatorio o de consejo consultivo para evidenciar cómo estamos desarrollando y cómo estamos llevando a cabo de manera eficiente ese gasto social. Ahora, las autoridades de estos organismos multilaterales de crédito decían el día de ayer que el país se ha vuelto confiable nuevamente porque ha mostrado que tiene un plan económico sólido. Pero también es conocido y es cierto que acceder a estos créditos conlleva a ciertos compromisos, primero de pago, de cumplimiento por parte del Ecuador, pero también ajustes que pueden ser puestos sobre la mesa. ¿Cuáles serían esas condiciones a las que tendríamos que estar sometidos como país? No son condiciones, sino que son propuestas que hace el país en términos del plan de prosperidad que ha venido cumpliendo. Entonces, por un lado, creo que para nadie es desconocido que nosotros estamos buscando mayor optimización del tamaño del Estado. Eso implica que tenemos que encontrar la fórmula para reducir la masa salarial sobre todo, pero sin afectar servicios. Yo creo que hay que también poner tranquilidad y evitar la demagogia de por medio, ¿no? Aquellas personas, servidores públicos eficientes, que cumplen con su trabajo día a día, que se esfuerzan por darle el mejor servicio a los ciudadanos, pueden estar totalmente tranquilos de que van a mantener sus plazas de trabajo. Pero también creo que para todos es conocido que en algunos sectores, por ejemplo en las empresas públicas particularmente, hay todavía excesos, hay falta de regulación respecto de la eficiencia, y el gobierno nacional tiene que tomar decisiones para evitar que los recursos de los ecuatorianos que administramos sean dirigidos a personas que no están cumpliendo con su labor y que, contrario, le hacen daño mucho al manejo económico, porque luchan por recursos igual. Es decir, un recurso ineficiente al final del día lo que hace es quitarle la oportunidad al recurso de salud, de educación, del plan Toda una Vida, del plan de vivienda, que lo necesitamos de este momento. Por eso es importante ir consolidando en esa parte, en términos de eficiencia, la masa salarial. Y ahí el gobierno ya dijo que mantener la nómina tal y como está es insostenible, y hasta la próxima semana tiene que reducirse un 10% de la nómina de las 21 empresas públicas, pero eso es un primer paso. Eso quiere decir que habrá posteriormente una nueva reducción que se sumará a ese 10% que ahora debe salir hasta la próxima semana. Bueno, yo creo que hay que verlo al gasto corriente en su integralidad. Una parte del gasto corriente es la masa salarial y otra los bienes y servicios. En los bienes y servicios también es importante ver que ya hay resultados concretos respecto a las decisiones que se han tomado dentro del plan de prosperidad. Las cifras de diagnóstico nos decía, por ejemplo, que en términos de compras públicas teníamos cerca del 75-77% que estaba destinado al régimen especial,
¿no? Entonces era un régimen muy discrecional de compra pública y el saldo, algo más de 20%, estaba destinado al régimen común. Ya los reportes de enero de este año nos dan cuenta de un viraje de ese comportamiento, porque se minimizó la compra del régimen especial. Entonces, ahora cerca del 75% de la compra pública va por régimen común, lo cual es bueno porque quita la discrecionalidad, mejora los precios, abre la competencia, el Estado puede comprar mejor y de mejor manera. Entonces, allí también hay un esfuerzo adicional que vamos a hacer porque hay forma de optimizar y algo importante señalar es que todo el plan de prosperidad está vinculado no solamente al gobierno central, sino al sector público no financiero, las empresas públicas que usted ha mencionado, Liz, el gobierno central y también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde hay espacio aún para la optimización. Ahora, no le llamemos condicionamiento, pero definitivamente por parte de estos organismos hay planteamientos, se sientan sobre la mesa los técnicos, analizan qué puede hacer el país también para mejorar su economía recibiendo también estos créditos. Y ahí usted ha mencionado efectivamente la reducción del gasto público, que es hacia donde tiene que ir el país. Pero ¿qué otras medidas que podrían llegar a ser duras también podrían ejecutarse en el camino como parte de contraparte del gobierno ecuatoriano a lo que está recibiendo? Mire, el acuerdo que hemos logrado, sobre todo con el fondo, es un acuerdo extendido, no es un stand-by que es lo tradicional para rescate financiero. Este es un acuerdo extendido en el cual se busca avanzar en una reestructuración fiscal, por un lado, pero también en reformas más amplias que nos permitan devolverle la competitividad a la economía y recomponer la institucionalidad económica. Entonces, esto es importante porque no todos los temas o las medidas o las decisiones están relacionadas con la parte fiscal. Voy a poner un ejemplo. En el Código Monetario y Financiero, en el Código Monetario se le quitó muchísima libertad al Banco Central y se afectó o se vinculó en demasía, ya en términos de operación económica, las reservas con el déficit fiscal. Y eso generó que en el año 2015-2016, sin ningún control por cómo estaba diseñado el Código Monetario, el Banco Central expanda su balance, fruto de la crisis fiscal que había, de los excesos que teníamos, y al final del día las reservas se terminaron debilitando. Entonces, eso hay que reconstruirlo, y para reconstruirlo necesitamos un Banco Central mucho más robusto, mucho más independiente, con mayor capacidad de tomar decisiones, con mayor capacidad de monitorear, y eso implica una reforma al Código Monetario. Otro es el COPLAFI, por ejemplo, el Código de Finanzas Públicas, donde está toda la fase de presupuestación que necesita ser revisada para evitar discrecionalidad, para evitar cambios que afecten al presupuesto de manera desmedida en su ejecución y que nos permita tener orden y estabilidad fiscal en el mediano plazo. Pero usted sabe que igual la incertidumbre siempre viene sobre lo que gira en torno a esa carta de intención que se puede dar como parte del compromiso, y ahí las preguntas siempre van a ser si es que en algún momento dentro de este camino, en esos 3 años para recibir esos créditos, podría darse alguna modificación, por ejemplo, algún tributo como el IVA, si es que podría recurrirse a una reforma en cuanto a flexibilización laboral, por ejemplo. Son temas que quedan como en el aire y con ese signo de interrogante, si es que hacia allá podría ir el país. Yo creo que, nuevamente, esto nos da la oportunidad de discutir temas estructurales. Pensar en un sistema tributario creado y diseñado por el correísmo creo que implica un debate profundo de cómo podemos mejorar ese sistema tributario. Fueron 10 años de 15 reformas tributarias donde se creaban muchos impuestos, donde el objetivo era netamente la recaudación y no la simplicidad. Entonces, sí, efectivamente, nosotros, y lo hemos dicho públicamente, dentro de este proceso vamos a iniciar un esquema de simplificación tributaria que nos permita también recaudar más. ¿Por qué? ¿Cómo interpretamos esa simplificación tributaria? Mire, por ejemplo, usted tiene muchos impuestos que son impuestos de baja recaudación, pero de alto costo de administración para el Estado. Entonces, la autoridad tributaria tiene que estar tras el contribuyente generando gastos de administración tributaria para recaudar poco. En el caso del ICE, hay muchos ICEs y se puede simplificar. El ciudadano, el empresario, prefiere tener mucha más claridad sobre pocos impuestos que sobre muchos impuestos sobre los cuales tenga que estar tributando. Entonces, un proceso de simplificación nos puede conducir a ese camino, pero también nos ayudará a formalizar más la economía.
Porque en la medida en que nosotros simplifiquemos los tributos, simplifiquemos la capacidad de tributar de los ciudadanos, de las empresas, vamos a lograr que más contribuyentes se integren a la formalidad y no seguir cargando el peso en las mismas personas y en las mismas empresas. Pero lo escucho y siento que son como temas que podrían darse, pero previo a llegar a estos acuerdos, ¿no debió dejarse ya sentado sobre la mesa cuáles serían los pasos que como país nosotros también adoptaríamos? No, sin duda, Liz, el objetivo dentro de las conversaciones está, esto no como una eventualidad, sino como un paso que tenemos que dar. Lo que tenemos que trabajar en estos meses es en encontrar la fórmula exacta que nos permita primero tener la claridad técnica de cómo se va a proceder en cada uno de los casos y luego, obviamente, el procedimiento de orden legal o administrativo, porque no todo está relacionado con la ley, sino también hay muchos temas de orden administrativo. Entonces, no es que esto se está pensando, tiene que hacerse, pero los detalles y los mecanismos específicos son parte de lo que vamos a ir diseñando en el camino con el acompañamiento de los multilaterales y naturalmente con el debate ciudadano que aporte a estos... Pero ¿y se puso o no sobre la mesa dentro de esta lista o de cronograma que hay que ejecutar? Revisión, como le digo, quizás de tributos como el IVA, otra vez plantear o revisar el tema de subsidios. ¿Podrían ser temas que sí le va a tocar a este gobierno nuevamente ponerlo sobre la mesa, aunque sean medidas duras para la población, no está definido, para el país? No está definido, digamos, no se negocia así el acuerdo, no es que uno dice, bueno, aquí voy a hacer, porque si mañana alguien diría voy a hacer esto y no se puede, o mañana alguien dice, bueno, esto es lo viable técnicamente, pero luego en el legislativo no hay cabida, eso no se negocia de esa manera, no se acuerda de esa manera. Lo que se establece es un objetivo sobre una reforma estructural y un objetivo de incremento de recaudación por mayor eficiencia y simplificación es el que hemos planteado. Entonces, el trabajo técnico hoy con todos los multilaterales está justamente en diseñar esos instrumentos que nos permitan recaudar más con más simplificación, por un lado. En el caso de los subsidios, creo que es importante mencionar que los multilaterales reconocen todo el esfuerzo que ha venido haciendo el gobierno nacional ya por avanzar en la transparencia del mercado de los combustibles, ¿no? Y que esto tiene un componente no solamente de orden fiscal, sino un componente ambiental, tiene un componente de transparencia, donde ha habido mucho contrabando, mucha corrupción, y eso nos da la oportunidad de avanzar en la consolidación fiscal en este año. Ayer uno de los funcionarios del FMI decía que con esta inyección de créditos que va a recibir el país, pues ya no tendría el Ecuador que recurrir a emitir bonos en los próximos 3 años. ¿Queda descartada esta medida tal como le decía esta autoridad del Fondo Monetario Internacional? Efectivamente, tal como están las cosas, tal como está diseñado el programa, tal como está diseñada la consolidación fiscal, eso no va a ser necesario. Pero tampoco podemos nosotros negar absoluta, digamos... ¿Cerrar alguna puerta? Sí, ¿por qué? Porque la economía es dinámica. Digamos, no podemos nosotros prever que en el futuro vaya a suceder algo que cambie ese panorama. Pero tal como están las cosas, tal como ha sido diseñado el programa y con este acceso a financiamiento, efectivamente no se requiere adicionalmente ir al mercado. Sí tenemos un instrumento muy importante, Liz, que es el bono social. El Banco Interamericano de Desarrollo en el mes de diciembre aprobó para el Estado ecuatoriano una garantía por $300 millones que nos permitirá, digamos, ir al mercado para financiar este bono social. Este bono social es inédito en América Latina, lo ha trabajado el Ecuador con el BID. ¿Y qué implica este bono social? Lograr una emisión, pero que esté relacionada con un objetivo concreto que es el programa Casa para Todos. Esos recursos, por la estructura financiera y la arquitectura jurídica con la que se diseña, no podrán ser utilizados sino única y exclusivamente para la construcción del proyecto Casa para Todos. Ahora, el presidente durante el anuncio dijo algo que yo creo que nos dejó pensar. Dijo, con estos acuerdos se ha salvado la dolarización. ¿Estuvo alguna vez en riesgo la dolarización, señor ministro? Mire, por supuesto que el gobierno anterior puso en riesgo la dolarización de manera irresponsable. Ese fue el efecto del modelo del socialismo del siglo XXI y muchas veces o durante mucho tiempo se advirtió. Y ese fue el exceso en el que incurrió el gobierno pasado. Es decir, nunca se limitó en el sentido de que para tener una dolarización saludable hay que tener también un equilibrio fiscal y un orden de las finanzas públicas. No son conceptos alejados. Por eso es que en el año 2015 y 2016,
cuando bajó el precio del petróleo, lo que se hizo a través de la expansión del Banco Central es debilitar las reservas. El momento en que se debilitan las reservas, naturalmente la dolarización tiene menos fortaleza. Nuestro objetivo es fortalecer la dolarización y salir del camino al que nos estaban llevando, Liz, que era el camino de Venezuela, donde vemos ya los indicadores económicos y sociales como han estado durante los últimos años, porque no puede un gobierno, no puede un Estado, no puede una sociedad vivir solamente de la deuda, solamente del excesivo déficit, que es lo que vivimos en la última década. Tenemos ya que concluir la entrevista, pero no quiero dejar de preguntarle esto, ministro, y es si ya hemos dado este paso, llegar a los acuerdos con los organismos multilaterales de crédito, y que muchas voces la decían desde hace un tiempo atrás que hacia allá era el camino. ¿Por qué nos demoramos tanto en llegar a concretar estos acuerdos? Mire, yo creo que no nos hemos demorado, creo que más bien es un tiempo récord en el que hemos podido llegar, al menos desde nuestra administración en el Ministerio de Finanzas. ¿Sobre qué base, Liz? Sobre la base de una relación inexistente, de una relación que se ha debido construir. ¿Y por qué nos hemos tomado el tiempo necesario? Si esto tenía que demorar, iba a demorar más. Primero, porque tenemos que ser muy responsables con los compromisos que asumimos y con lo que obtenemos para el Estado ecuatoriano. Es un acuerdo inédito, 10.000 millones de dólares, Banco Mundial, BID, CAF, FLAR, Banco Europeo de Inversiones, Agencia Francesa de Desarrollo. Es un proceso inédito y tiene que ser una buena noticia para el país, porque estamos consiguiendo mejor financiamiento. ¿Para qué? Para salir del hueco, no para seguir profundizando o seguir abriendo el hueco, que es lo que hacía el gobierno anterior. Pero también, Liz, porque necesitamos que esto sea sostenible. Tranquilamente, cualquier persona con irresponsabilidad podía haberse sentado y en 2 meses sacar un acuerdo, pero no es sostenible. Lo importante es debatir a profundidad. Para nosotros, la firma del acuerdo con los multilaterales es importante, pero más importante es una ejecución en el tiempo que le garantice y le devuelva credibilidad y confianza al país, y que sea sostenible interna y externamente. Quiero agradecerle, ministro, que haya estado esta mañana con nosotros ampliando lo que se da, ¿no? Lo que se va a dar después de haber dado esta noticia al país, de que vienen precisamente más de 10.000 millones de dólares en estos créditos de los multilaterales, después de años de que tuvimos una mala imagen y una relación distante, ¿no?, con dichos organismos. Así que quiero agradecerle una vez más que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Liz.